La ONU declara a Ecuador un país que vulnera los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esto sí es terrible. Recientemente, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, emitió una declaración contundente en la que reconoce a Ecuador como un país que vulnera los derechos de las niñas, según un informe presentado por la organización internacional. El país representa altos índices de violencia sexual, explotación infantil y falta de acceso a servicios. No lo digo así en términos de las palabras porque eso es prohibido. Falta de acceso a servicios esenciales como salud, educación para las menores, en fin. Las estadísticas, escuchen esto, las estadísticas son alarmantes. Más de 12,000 niños y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual en los últimos años. Y muchas de ellas enfrentan la imposibilidad de acceder a la justicia debido a la falta de mecanismos eficaces para proteger sus derechos. Este informe subraya una grave crisis que afecta a miles de menores en Ecuador, lo que ha generado una creciente preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Vamos a mirar. Además de los problemas de violencia, la ONU señala que Ecuador aún no ha implementado políticas públicas adecuadas para garantizar los derechos fundamentales de las niñas. Las legislaciones existentes no se aplican con la efectividad que se requiere, y las instituciones encargadas de proteger a la niñez presentan deficiencias estructurales. Las niñas en Ecuador continúan siendo víctimas de una cultura de impunidad, donde los abusadores rara vez enfrentan consecuencias. La comunidad internacional hace un llamado urgente al gobierno ecuatoriano para que tome medidas inmediatas para erradicar la violencia y fortalecer la protección de los derechos de las niñas en el país. Norma quedó embarazada de su padre a los 13 años. Ecuador la obligó a tener ese bebé y ahora la ONU, 14 años después, declara a nuestro país como uno que vulnera los derechos de las niñas. Norma tenía 13 años cuando su padre la embarazó. Ecuador la obligó a tener un bebé de su padre, producto de una... Ella quería darlo en adopción, pero no le permitieron. Pasaron 14 años y Norma tuvo una justicia a medias. Lo último que supo de su padre fue que murió en 2015. Y este lunes la ONU condenó a Ecuador por vulnerar los derechos de Norma y por obligarla a tener un bebé producto de ese incesto. Junto a ella, 2 niñas de Nicaragua que fueron obligadas a pasar por la misma tortura también obtuvieron una sentencia. Pero en Ecuador aún las niñas sufren esta tortura. Entre enero y mayo de 2024 se registraron 772 embarazos de menores de 15 años como resultado de violencia, según datos de la Fundación Niñas No Madres. Y si quieres conocer de qué está hablando la People en redes sociales y gratis, debes conocer a Go Social Suite, que te resuelve la vida. Entra a su página web www.gosocialsuite.com y conoce tu público objetivo para tus business. En conclusión, con Richard Macías, por Hechos Ecuador, es la noticia del momento. En conclusión, La declaración de la ONU sobre la vulneración de los derechos de las niñas en Ecuador pone en evidencia una grave falla en el sistema de protección infantil del país. Y aquí quiero recordarles algo: es imperativo que el gobierno actúe con urgencia para reformar sus políticas, garantizar el acceso a la justicia y crear un entorno seguro para las niñas, donde puedan desarrollarse plenamente sin temor a ser víctimas de violencia o explotación. La comunidad internacional está observando de cerca y es esencial que Ecuador haga los cambios necesarios para mejorar la situación de sus menores. Eso es lo que queremos este momento. Eso es lo que necesitamos este momento, ecuatorianos. Salir de ese chip
Imagínense ustedes, condenado a Ecuador. Asco, 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 estoy asqueado de que este grupo de gente que lidera el país nos haga quedar mal a nivel internacional. Somos un asco completo todos. Norma quedó embarazada de su padre a los 13 años. Ecuador la obligó a tener ese bebé y ahora la ONU, 14 años después, declara a nuestro país como uno que vulnera los derechos de las niñas. Norma tenía 13 años cuando su padre la embarazó. Ecuador la obligó a tener un bebé de su padre, producto de una... Ella quería darlo en adopción, pero no le permitieron. Pasaron 14 años y Norma tuvo una justicia a medias. Lo último que supo de su padre fue que murió en 2015. Y este lunes la ONU condenó a Ecuador por vulnerar los derechos de Norma y por obligarla a tener un bebé producto de ese incesto. Junto a ella, 2 niñas de Nicaragua que fueron obligadas a pasar por la misma tortura, también obtuvieron una sentencia. Pero en Ecuador aún las niñas sufren esta tortura. Entre enero y mayo de 2024 se registraron 772 embarazos de menores de 15 años como resultado de violencia, según datos de la Fundación Niñas No Madres. Y si quieres conocer de qué está hablando la People en redes sociales y gratis, debes conocer a Go Social Suite, que te resuelve la vida. Entra a su página web www.gosocialsuite.com y conoce tu público objetivo para tus business. Y no le echemos de culpa por ningún lado, por si acaso. Este es el único responsable porque es el que no pudo solucionar los problemas cuando salió Lazo. Este es el que tiene sumido en el hambre, en la miseria a nuestro Ecuador. Y sí, es un asco total, obviamente que es un asco total. El país condenado por la ONU. Vulneración de derechos, vulneración de todo. Somos la peor cosa que hay en el mundo. Para el mundo, el Ecuador es lo peor en este momento. ¿Qué nos está pasando? Y seguimos nosotros diciendo que no pasa nada. Y hay gente que todavía le cree a este facho sinvergüenza y que dicen que le van a dar el voto. Son tan tontos, somos tan tontos, ni siquiera útiles, sino tontos inútiles que creemos lo que nos están ofreciendo cuando sabemos que es mentira. Qué bárbaro. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.